Hay momentos en la vida que nos dejan pensando durante horas. Situaciones tan extrañas, tan precisas y tan inesperadas que parecen desafiar toda lógica. Tal vez estabas atravesando una preocupación profunda y justo cuando más respuestas necesitabas, alguien mencionó exactamente aquello que ocupaba tus pensamientos. Quizás abriste la Biblia y encontraste un versículo que parecía escrito para tu situación. O tal vez comenzaste a escuchar el mismo mensaje una y otra vez, a través de diferentes personas, circunstancias y momentos, como si algo estuviera intentando llamar tu atención. Muchos llaman a estas experiencias simples coincidencias. Otros creen que son casualidades sin ningún significado especial. Pero existe una pregunta que ha acompañado a creyentes durante generaciones. ¿Y si algunas de esas coincidencias fueran mucho más que accidentes? ¿Y si detrás de ciertos acontecimientos aparentemente normales existiera una guía silenciosa, una dirección sutil o incluso una respuesta que Dios está permitiendo que veamos? La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios puede obrar de maneras inesperadas. A veces habla de forma clara y evidente. Otras veces utiliza caminos que solo comprendemos cuando miramos hacia atrás. Lo que parecía una serie de eventos desconectados termina formando una imagen completa. Lo que parecía azar termina revelando propósito. Y lo que parecía una casualidad termina fortaleciendo nuestra fe. En este video vamos a explorar un tema fascinante y profundamente espiritual. Aprenderemos cómo interpretar las coincidencias desde una perspectiva bíblica, cómo evitar los errores más comunes al intentar entenderlas y cómo desarrollar un discernimiento sano que nos permita reconocer cuándo algo podría ser una dirección de Dios y cuándo simplemente forma parte de la vida cotidiana. Si este mensaje llega a tu corazón, te invitamos a apoyar este video dejando tu like, compartiéndolo y escribiendo un comentario. Cada una de estas acciones ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan, especialmente a quienes quizá no tienen otro lugar donde escuchar una palabra de esperanza y conectar con Dios. Tu apoyo puede ser una gran bendición para alguien que está atravesando un momento difícil. Y para participar, escribe en los comentarios esta frase: Dios guía mis pasos. Parte 1. Antes de intentar interpretar cualquier coincidencia como un posible mensaje de Dios, necesitamos comprender una verdad fundamental que muchas veces se pasa por alto. Dios es un Dios de propósito. Nada de lo que Él hace es vacío. Nada de lo que Él permite carece de significado. Desde el principio de la Biblia, vemos a un Dios que ordena, dirige, construye y guía. No es un Dios de confusión ni de caos. Es un Dios que conoce el final desde el principio y que ve aquello que nosotros somos incapaces de ver. Sin embargo, cuando hablamos de coincidencias, muchas personas caen en uno de dos extremos. El primer extremo consiste en pensar que todo es una señal divina. Cada número que aparece, cada palabra que escuchan, cada evento inesperado se convierte automáticamente en un mensaje sobrenatural. El segundo extremo consiste en creer que Dios jamás utiliza circunstancias cotidianas para llamar nuestra atención y que únicamente habla mediante acontecimientos extraordinarios. La realidad bíblica es mucho más equilibrada. La Escritura nos muestra que Dios puede hablar de muchas maneras diferentes. Puede hacerlo a través de su palabra, puede hacerlo mediante circunstancias, puede hacerlo mediante personas, puede hacerlo mediante puertas que se abren, puede hacerlo mediante puertas que se cierran, puede hacerlo mediante una convicción profunda en el corazón y también puede hacerlo mediante una serie de acontecimientos que, vistos individualmente, parecen ordinarios, pero que juntos revelan una dirección clara. Uno de los errores más comunes es pensar que Dios siempre se manifiesta mediante eventos espectaculares. Muchas personas esperan algo extraordinario. Esperan una voz audible desde el cielo. Esperan una señal imposible de ignorar. Esperan una experiencia que elimine cualquier duda. Pero la Biblia nos enseña
que muchas veces Dios trabaja de manera silenciosa. Recordemos la historia del profeta Elías. Después de atravesar momentos extremadamente difíciles, Elías buscaba la presencia de Dios. Entonces ocurrió un viento poderoso. Después vino un terremoto. Luego apareció fuego. Sin embargo, la Escritura nos dice que Dios no estaba en aquellas manifestaciones impresionantes. Finalmente, llegó un silbo apacible y delicado, y allí Elías reconoció la presencia del Señor. ¿Qué enseñanza tan profunda existe en este relato? Muchas veces buscamos a Dios en lo espectacular mientras Él está hablando en lo sencillo. Buscamos respuestas enormes mientras Él nos está guiando mediante pequeños detalles. Esperamos milagros visibles mientras Él está acomodando circunstancias detrás de escena. Esperamos una señal gigantesca mientras Él está utilizando conversaciones aparentemente normales para dirigir nuestros pasos. Por eso, cuando hablamos de coincidencias, debemos comenzar entendiendo que Dios tiene la capacidad de utilizar los detalles más pequeños para cumplir sus propósitos más grandes. Piensa en la historia de José. Cuando José era joven, probablemente jamás imaginó que cada acontecimiento de su vida formaba parte de un plan mucho más amplio. Fue rechazado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente, fue encarcelado. Durante años parecía que todo estaba saliendo mal. Si José hubiera observado cada evento por separado, posiblemente habría pensado que su vida estaba llena de desgracias sin sentido. Pero cuando observó toda la historia completa, comprendió algo extraordinario. Dios había estado obrando durante todo el tiempo. Cada encuentro, cada retraso, cada dificultad, cada cambio inesperado, todo formaba parte de un propósito mayor. Esto nos enseña algo muy importante para el tema de hoy. Muchas veces, las coincidencias solo adquieren significado cuando observamos la imagen completa. En el momento presente, quizá no entendemos nada. Quizá vemos eventos aislados, quizá observamos circunstancias desconectadas, quizá nos preguntamos por qué ciertas personas aparecieron en nuestra vida. Quizá no comprendemos por qué determinadas puertas se cerraron. Quizá no entendemos por qué algunos planes se derrumbaron, pero con el paso del tiempo, comenzamos a descubrir que aquello que parecía una casualidad terminó guiándonos exactamente hacia donde necesitábamos estar. Y aquí encontramos una diferencia fundamental entre una coincidencia común y una posible dirección de Dios. Una coincidencia aislada puede ser simplemente eso. Pero cuando varios acontecimientos apuntan constantemente hacia la misma dirección, cuando producen crecimiento espiritual, cuando están alineados con la palabra de Dios y cuando generan una convicción sana en el corazón, vale la pena prestar atención. No para caer en supersticiones, no para obsesionarnos buscando señales en todas partes, sino para desarrollar sensibilidad espiritual. Porque Dios desea hijos atentos, no hijos obsesionados, atentos. Existe una gran diferencia. Una persona obsesionada busca señales en cada detalle. Una persona atenta camina con fe y permanece abierta a la dirección de Dios. La persona obsesionada vive ansiosa. La persona atenta vive confiada. La persona obsesionada intenta forzar interpretaciones. La persona atenta espera con paciencia y sabiduría. Y esta diferencia es fundamental, porque uno de los mayores peligros al interpretar coincidencias consiste en querer encontrar mensajes donde realmente no existen. Por ejemplo, alguien podría escuchar una palabra específica durante el día y concluir inmediatamente que Dios le está ordenando tomar una decisión radical. Pero la Biblia nos enseña que toda dirección genuina debe pasar por filtros espirituales saludables. El primero de esos filtros es la palabra de Dios. Dios nunca se contradice, jamás. Si una supuesta señal nos lleva hacia algo contrario a las enseñanzas bíblicas, entonces no proviene de Dios. No importa cuántas coincidencias parezcan respaldarla, no importa cuántas emociones produzca, no importa cuán convincente parezca, la palabra siempre tiene prioridad.
Imagina a una persona que desea algo profundamente y comienza a ver señales por todas partes que parecen confirmar su deseo. Sin embargo, ese deseo la aleja de los principios bíblicos. En ese caso, la emoción puede estar hablando más fuerte que el discernimiento. Por eso necesitamos recordar constantemente que Dios jamás nos guiará fuera del camino que Él mismo estableció. El segundo filtro es la paz interior. Y aquí debemos entender algo importante. La paz bíblica no significa ausencia total de nervios o incertidumbre. Muchas veces Dios nos llama a dar pasos que producen temor natural. La paz bíblica es algo más profundo. Es una tranquilidad que permanece incluso cuando todavía no tenemos todas las respuestas. Es una confianza que sobrevive en medio de las preguntas. Es una certeza que no depende completamente de las circunstancias. Cuando Dios guía, puede existir desafío, puede existir espera, puede existir incertidumbre, pero también existe una paz especial que sostiene el corazón. El tercer filtro es el tiempo. Vivimos en una época donde todo parece urgente. Queremos respuestas inmediatas. Queremos claridad instantánea. Queremos saber exactamente qué significa cada cosa en el momento en que ocurre. Pero Dios frecuentemente trabaja a través de procesos, y los procesos requieren tiempo. Muchas coincidencias que parecen confusas hoy adquieren sentido meses después, algunas incluso años después. Por eso debemos tener cuidado con las conclusiones apresuradas. No todo necesita ser interpretado inmediatamente. No toda pregunta requiere una respuesta instantánea. No toda experiencia debe producir una decisión urgente. A veces la mejor respuesta es simplemente observar, esperar, orar, reflexionar y permitir que Dios revele con claridad aquello que realmente desea mostrarnos. Existe una razón por la que tantas personas en la Biblia tuvieron que esperar para comprender plenamente lo que Dios estaba haciendo. Abraham esperó, José esperó, David esperó, Moisés esperó. Incluso los discípulos muchas veces comprendieron ciertas enseñanzas de Jesús mucho después de haberlas escuchado. La espera forma parte del aprendizaje espiritual. Y cuando entendemos esto, comenzamos a mirar las coincidencias desde una perspectiva diferente. Ya no sentimos la necesidad de correr detrás de cada posible señal. Ya no vivimos intentando descifrar cada detalle. Ya no convertimos nuestra vida en una búsqueda agotadora de significados ocultos. En lugar de eso, desarrollamos una confianza tranquila. Comenzamos a creer que si Dios realmente desea mostrarnos algo importante, Él tiene poder suficiente para hacerlo claro. No necesita confundirnos, no necesita jugar con nosotros, no necesita esconder su voluntad detrás de acertijos imposibles. Dios es un Padre amoroso, y un Padre amoroso sabe cómo comunicarse con sus hijos, a veces mediante su palabra, a veces mediante circunstancias, a veces mediante personas, a veces mediante oportunidades inesperadas, y en ocasiones mediante una serie de acontecimientos que parecen coincidencias, pero que terminan revelando una dirección mucho más profunda. Por eso, mientras avanzamos en este tema, quiero que guardes una idea en tu corazón. No todas las coincidencias son mensajes de Dios, pero tampoco debemos descartar automáticamente la posibilidad de que Dios esté obrando a través de ciertas circunstancias. La clave está en el discernimiento, la clave está en permanecer cerca de Dios, la clave está en conocer su palabra, la clave está en desarrollar una relación tan profunda con Él que podamos reconocer su dirección, incluso cuando llega de las maneras más inesperadas. Y lo más maravilloso es que cuanto más caminamos con Dios, más comenzamos a descubrir que su mano estuvo presente en muchos momentos que antes considerábamos simples casualidades. Momentos que parecían comunes, momentos que parecían insignificantes, momentos que parecían aleatorios, pero que terminaron cambiando el rumbo de nuestra historia para siempre. Parte 2. Ahora que hemos comprendido que Dios puede utilizar circunstancias para guiarnos,
y que no debemos caer ni en la superstición ni en la indiferencia espiritual, es momento de profundizar en una pregunta que muchas personas se hacen constantemente. ¿Cómo distinguir entre una coincidencia común y una posible dirección de Dios? Esta pregunta es importante porque todos, en algún momento de nuestra vida, hemos vivido experiencias que parecen demasiado precisas para ser simples accidentes. Quizá estabas atravesando una situación difícil y una persona que desconocía completamente tu problema te dijo exactamente las palabras que necesitabas escuchar. Quizá llevabas semanas orando por dirección y comenzaste a encontrar el mismo mensaje repetido en diferentes lugares. Quizá estabas considerando tomar una decisión importante y varias circunstancias inesperadas parecían empujarte en una misma dirección. Cuando algo así sucede, surge una inquietud natural. ¿Es casualidad? ¿Es una coincidencia sin significado? ¿O podría ser Dios tratando de llamar mi atención? La Biblia nos enseña que Dios es capaz de coordinar circunstancias de maneras sorprendentes. De hecho, muchas de las historias bíblicas más extraordinarias están llenas de acontecimientos que, vistos superficialmente, podrían parecer simples coincidencias. Pensemos por un momento en la historia de Esther. Esther era una joven judía que terminó convirtiéndose en reina en un momento extremadamente específico de la historia. Si alguien hubiera observado los acontecimientos desde una perspectiva humana, podría haber dicho que todo ocurrió por casualidad. Casualmente fue elegida. Casualmente llegó al palacio. Casualmente estaba allí cuando surgió la amenaza contra su pueblo. Pero cuando observamos toda la historia, entendemos algo mucho más profundo. Dios estaba obrando detrás de cada circunstancia. Lo interesante es que el libro de Esther ni siquiera menciona directamente a Dios en muchas de sus páginas. Sin embargo, su presencia se percibe en cada detalle. Y aquí encontramos una enseñanza poderosa. A veces Dios trabaja de una manera tan silenciosa que no lo notamos inmediatamente. No siempre aparece una señal sobrenatural. No siempre ocurre un milagro espectacular. No siempre existe una voz audible. Muchas veces la dirección divina se revela a través de una serie de acontecimientos que poco a poco forman una imagen completa. Es como observar miles de piezas de un rompecabezas. Cuando miramos una sola pieza, no entendemos mucho. Parece insignificante, parece desconectada, parece no tener sentido. Pero cuando todas las piezas comienzan a unirse, finalmente podemos ver la imagen completa. Así ocurre frecuentemente con las coincidencias que Dios permite en nuestra vida. Por separado pueden parecer irrelevantes, pero juntas comienzan a señalar una dirección. Y aquí encontramos una característica importante. Cuando Dios utiliza circunstancias para guiarnos, normalmente existe coherencia. No es un mensaje contradictorio, no es confusión constante. No es una dirección hoy y la contraria mañana. Existe una armonía que se desarrolla con el tiempo. Quizá una conversación llama tu atención. Luego un pasaje bíblico confirma una reflexión similar. Después una oportunidad inesperada aparece relacionada con ese mismo asunto. Más adelante, una persona madura espiritualmente comparte una perspectiva que apunta en la misma dirección. Y poco a poco, comienzas a notar un patrón. No porque estés buscando señales desesperadamente, sino porque las circunstancias parecen converger de manera natural. Este principio aparece repetidamente en las Escrituras. Dios suele confirmar asuntos importantes de diferentes maneras. No depende únicamente de una impresión momentánea, no depende únicamente de una emoción pasajera. Existe una confirmación progresiva. Y esto es importante porque las emociones humanas pueden engañarnos. Todos tenemos deseos, todos tenemos preferencias, todos tenemos sueños, y muchas veces podemos confundir nuestros deseos con la dirección de Dios. Por eso el discernimiento es tan necesario. Imagina a una persona que desea desesperadamente una oportunidad específica. Como la desea tanto, comienza a interpretar cualquier evento como una señal de que debe seguir adelante.
Cada conversación se convierte en confirmación. Cada coincidencia parece respaldar la decisión. Cada detalle se interpreta a favor de lo que ya quería hacer. El problema es que en ese caso no está escuchando a Dios. Está escuchándose a sí misma, y esta diferencia puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Por eso la oración ocupa un lugar tan importante en este tema. La oración no solo consiste en hablar con Dios, también consiste en aprender a escuchar, consiste en aquietar nuestras expectativas, consiste en presentar nuestros deseos delante de Él, consiste en permitir que Él corrija nuestras percepciones cuando sea necesario. Cuando una persona vive en oración, desarrolla una sensibilidad diferente. Comienza a notar cosas que antes ignoraba. Comienza a percibir direcciones que antes pasaban desapercibidas. Comienza a reconocer patrones que anteriormente parecían invisibles. No porque se vuelva supersticiosa, sino porque aprende a caminar más cerca de Dios. Y mientras más cerca caminamos de Dios, más capaces somos de reconocer su manera de obrar. Pensemos en Samuel cuando era niño. La Biblia relata que escuchó una voz durante la noche. Samuel creyó que era Elí quien lo llamaba. Corrió hacia él varias veces. Finalmente comprendió que era Dios quien estaba hablando. Este relato nos enseña algo muy humano. Incluso las personas sinceras pueden tardar en reconocer la voz de Dios. El discernimiento se desarrolla, se aprende, crece con la experiencia, crece con la madurez espiritual, crece mediante la relación constante con el Señor. Lo mismo ocurre cuando intentamos interpretar coincidencias. No siempre entenderemos inmediatamente lo que está ocurriendo. No siempre tendremos claridad absoluta. No siempre sabremos exactamente qué significa cada circunstancia. Y eso está bien, porque Dios no espera perfección instantánea. Lo que espera es un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón que busca sabiduría, un corazón que está dispuesto tanto a avanzar cuando Dios dirige como a esperar cuando Dios guarda silencio. Hay otro aspecto importante que debemos considerar. Muchas veces, las coincidencias más significativas no tienen que ver con recibir algo, sino con evitar algo. Esto es algo que pocas personas toman en cuenta. Con frecuencia pensamos que las señales de Dios siempre nos conducen hacia nuevas oportunidades, pero en ocasiones su dirección consiste en protegernos. Piensa en cuántas veces un retraso inesperado evitó un problema mayor. Piensa en cuántas veces una puerta cerrada terminó siendo una bendición disfrazada. Piensa en cuántas veces algo que parecía una decepción terminó convirtiéndose en protección. En el momento duele, en el momento no lo entendemos, en el momento incluso podemos frustrarnos, pero después descubrimos que Dios estaba obrando a nuestro favor. José experimentó algo parecido. Si observamos únicamente los acontecimientos inmediatos de su vida, todo parecía injusto. Pero cada circunstancia difícil estaba posicionándolo exactamente donde debía estar. Y esto nos lleva a una reflexión muy profunda. A veces las coincidencias no son mensajes destinados a satisfacer nuestra curiosidad. Son herramientas que Dios utiliza para cumplir sus propósitos. Muchas personas quieren interpretar señales simplemente para conocer el futuro. Quieren saber qué ocurrirá mañana. Quieren eliminar toda incertidumbre. Quieren obtener garantías absolutas. Pero la fe bíblica funciona de otra manera. Dios generalmente no nos muestra todo el camino de una vez. Nos muestra el siguiente paso, y luego el siguiente, y luego otro más. La fe consiste precisamente en confiar mientras avanzamos. Si Dios nos revelara cada detalle del futuro, ya no necesitaríamos confiar, pero Él desea una relación basada en la dependencia. Por eso muchas coincidencias adquieren sentido gradualmente. No porque Dios quiera confundirnos, sino porque está enseñándonos a caminar con Él, a confiar en Él, a depender de Él, a buscar su presencia más que sus señales. Y aquí llegamos a una verdad fundamental que puede transformar completamente nuestra manera de entender este tema. Las señales nunca deben convertirse en el centro de nuestra fe. Dios debe ser el centro de nuestra fe. Esta diferencia es enorme.
Hay personas que viven persiguiendo señales. Siempre necesitan una nueva confirmación. Siempre necesitan una nueva coincidencia. Siempre necesitan una nueva evidencia. Nunca están satisfechas, nunca descansan, siempre buscan algo más. Pero la madurez espiritual nos lleva a un lugar diferente. Nos lleva a confiar en Dios incluso cuando no vemos señales. Nos lleva a obedecer su palabra incluso cuando no existen coincidencias extraordinarias. Nos lleva a permanecer firmes incluso cuando las circunstancias parecen silenciosas. Porque la base de nuestra fe no son las señales. La base de nuestra fe es Dios mismo. Las señales pueden fortalecer, las coincidencias pueden animar, las circunstancias pueden orientar, pero ninguna de ellas reemplaza una relación profunda con el Señor. De hecho, cuanto más madura se vuelve una persona espiritualmente, menos depende de señales extraordinarias para confiar. Porque aprende algo maravilloso. Aprende que Dios sigue siendo fiel tanto en los momentos espectaculares como en los días comunes. Sigue siendo fiel cuando las respuestas llegan rápidamente. Y sigue siendo fiel cuando la espera se prolonga. Sigue siendo fiel cuando entendemos lo que está ocurriendo. Y sigue siendo fiel cuando todavía no comprendemos nada. Por eso, cuando observes ciertas coincidencias en tu vida, no te apresures a sacar conclusiones. No corras detrás de interpretaciones impulsivas. No permitas que la emoción tome el control. En lugar de eso, ora, reflexiona. Consulta la palabra de Dios, busca sabiduría. Observa el desarrollo de las circunstancias y permite que el tiempo revele aquello que realmente necesita ser revelado. Porque si algo viene de Dios, no necesitará manipulación para mantenerse en pie. No necesitará desesperación para ser confirmado. No necesitará ansiedad para hacerse evidente. Con el tiempo, la dirección de Dios suele volverse más clara. Y cuando eso ocurre, muchas veces miramos hacia atrás y descubrimos algo asombroso. Descubrimos que Dios había estado obrando mucho antes de que nosotros fuéramos capaces de verlo. Descubrimos que su mano ya estaba acomodando circunstancias. Descubrimos que su sabiduría estaba guiando acontecimientos. Descubrimos que aquello que llamábamos coincidencia quizá era una pequeña parte de un plan mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Parte 3. Existe una pregunta que surge de manera natural cuando comenzamos a reflexionar sobre las coincidencias y la dirección de Dios. Si Dios puede utilizar circunstancias para guiarnos, ¿por qué no lo hace siempre de una forma completamente evidente? ¿Por qué muchas veces debemos mirar hacia atrás para entender lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué algunas señales parecen tan claras y otras tan difíciles de interpretar? La respuesta nos lleva al corazón mismo de lo que significa vivir por fe. La fe no consiste en conocer cada detalle del camino antes de dar un paso. La fe consiste en confiar en Dios, incluso cuando todavía no podemos ver toda la ruta. Y esa ha sido una de las lecciones más repetidas a lo largo de toda la Biblia. Pensemos en Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra y avanzara hacia un lugar que aún no conocía completamente. Abraham no recibió un mapa detallado de toda su vida. No recibió una explicación completa de cada acontecimiento futuro. No conocía todas las pruebas que enfrentaría, ni todos los milagros que presenciaría. Lo único que tenía era una dirección inicial y una promesa. Y aún así avanzó. Esto es importante porque muchas veces queremos que las coincidencias nos revelen absolutamente todo. Queremos conocer el futuro. Queremos eliminar cualquier incertidumbre. Queremos estar seguros de cada resultado antes de actuar. Pero Dios frecuentemente trabaja de otra manera. Nos muestra lo suficiente para dar el siguiente paso y luego nos invita a confiar. Muchas personas se frustran porque esperan que las señales respondan todas sus preguntas. Sin embargo, Dios generalmente está más interesado en desarrollar nuestro carácter que en satisfacer nuestra curiosidad. Detente un momento y piensa en eso. Hay ocasiones en las que Dios podría responder todas nuestras preguntas en cuestión de segundos. Podría eliminar todas nuestras dudas. Podría revelar cada detalle de nuestro futuro.
podría explicarnos exactamente por qué ocurre cada situación, pero muchas veces no lo hace. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo aprendemos caminando con Él. Hay niveles de confianza que solo se desarrollan durante la espera. Hay fortalezas espirituales que únicamente nacen en medio de la incertidumbre. Hay lecciones que jamás comprenderíamos si siempre tuviéramos todas las respuestas. Y aquí aparece una verdad que puede cambiar nuestra forma de interpretar las coincidencias. A veces la coincidencia no es el mensaje principal. A veces el mensaje principal es la confianza que Dios está formando dentro de nosotros mientras intentamos comprenderla. Esto sucede más de lo que imaginamos, porque muchas veces nos enfocamos exclusivamente en la circunstancia y olvidamos observar lo que está ocurriendo dentro de nuestro corazón. Por ejemplo, imaginemos a una persona que lleva tiempo orando por dirección respecto a una decisión importante. De repente, comienzan a aparecer circunstancias interesantes, encuentra información relacionada con el tema, escucha conversaciones inesperadas, recibe consejos de personas maduras, encuentra pasajes bíblicos que parecen relevantes. Todo eso llama su atención. Pero mientras observa esas circunstancias, algo más está ocurriendo. Está aprendiendo a depender de Dios. Está aprendiendo a orar con más profundidad. Está aprendiendo a buscar sabiduría. Está aprendiendo a esperar. Y muchas veces ese crecimiento interior es tan importante como la respuesta que está buscando. Porque Dios no solo se preocupa por llevarnos a un destino, también se preocupa por la persona en la que nos estamos convirtiendo durante el viaje. Esta idea aparece constantemente en las Escrituras. Cuando observamos la vida de David, descubrimos que hubo muchos momentos que parecían coincidencias extraordinarias. David fue ungido como futuro rey siendo todavía joven. Sin embargo, el cumplimiento de aquella promesa tardó años. Durante ese tiempo, ocurrieron innumerables circunstancias inesperadas. Hubo encuentros decisivos, hubo peligros evitados, hubo oportunidades inesperadas, hubo personas que aparecieron exactamente en el momento adecuado. Hubo situaciones que parecían accidentales, pero que terminaron teniendo un impacto enorme. Y mientras todo eso sucedía, Dios estaba formando el carácter de David, lo estaba preparando, lo estaba fortaleciendo, lo estaba moldeando, porque el propósito de Dios no era únicamente colocarlo en un trono. El propósito era convertirlo en el hombre adecuado para ocupar ese lugar. Y algo parecido ocurre con nosotros. Muchas veces las coincidencias que experimentamos forman parte de procesos más grandes de lo que imaginamos. Procesos de crecimiento, procesos de transformación, procesos de preparación, procesos de madurez. Por eso es importante no obsesionarnos con encontrar significados ocultos en absolutamente todo. Hay personas que viven en una búsqueda constante de señales. Analizan cada conversación, analizan cada detalle, analizan cada número, analizan cada acontecimiento y poco a poco terminan agotadas, porque intentan cargar un peso que Dios nunca les pidió llevar. Dios no desea que vivamos confundidos ni obsesionados. Dios desea que vivamos cerca de Él. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. La obsesión genera ansiedad. La cercanía con Dios genera paz. La obsesión produce temor a equivocarse. La cercanía con Dios produce confianza. La obsesión nos hace depender de interpretaciones. La cercanía con Dios nos hace depender de su presencia. Por eso, cuando intentamos comprender las coincidencias, debemos recordar algo fundamental. Nuestra meta no es convertirnos en expertos interpretando señales. Nuestra meta es acercarnos más a Dios, porque cuanto más cerca estamos de Él, más fácil resulta reconocer su dirección. Piensa en cómo funciona una amistad profunda. Cuando conoces poco a una persona, te cuesta entender sus intenciones. Sus palabras pueden parecer ambiguas, sus acciones pueden confundirte, pero cuando llevas años caminando junto a alguien, aprendes a reconocer su manera de actuar. Aprendes a comprender sus gestos, aprendes a identificar sus motivaciones,
Aprendes a anticipar ciertas reacciones. Con Dios ocurre algo similar. Mientras más tiempo pasamos con Él en oración, en su palabra y en comunión, más familiar nos volvemos con su carácter, y cuando conocemos su carácter, comenzamos a reconocer mejor su manera de obrar. No porque tengamos poderes especiales, no porque podamos predecir el futuro, sino porque conocemos al Dios que está guiando nuestra vida. Y esto cambia completamente la perspectiva, porque entonces dejamos de buscar señales desesperadamente y comenzamos a buscar a Dios. Y cuando buscamos a Dios, las señales ocupan el lugar correcto. Se convierten en herramientas secundarias, ya no son el centro, ya no son el fundamento, ya no son nuestra principal fuente de seguridad. Nuestra seguridad está en Él. Hay otro aspecto fascinante que merece nuestra atención. Muchas de las coincidencias más significativas de nuestra vida solo pueden apreciarse cuando observamos nuestro pasado. Esto le ocurre a casi todo creyente. En el presente vemos fragmentos, vemos piezas aisladas, vemos acontecimientos aparentemente desconectados, pero años después comenzamos a notar patrones, comenzamos a entender conexiones, comenzamos a descubrir cómo ciertos eventos aparentemente pequeños terminaron influyendo profundamente en nuestro destino. Quizá conociste a una persona de manera completamente inesperada. En ese momento parecía un encuentro sin importancia, pero con el tiempo descubriste que aquella conversación cambió tu rumbo. Quizá perdiste una oportunidad que considerabas fundamental. Pensaste que todo estaba saliendo mal. Te sentiste decepcionado, te sentiste confundido. Sin embargo, años después, comprendiste que aquella puerta cerrada evitó un camino que no era el mejor para ti. Quizá atravesaste una espera que parecía interminable. Oraste, preguntaste, esperaste y no entendías por qué Dios guardaba silencio. Pero más adelante descubriste que durante ese tiempo, Él estaba acomodando circunstancias que tú no podías ver. Cuando observamos nuestra historia con honestidad, muchas veces encontramos momentos así. Momentos que parecían casuales, momentos que parecían insignificantes, momentos que parecían aleatorios, pero que terminaron teniendo un propósito mucho mayor, y esto debería producir algo muy especial dentro de nosotros. Gratitud, porque al mirar atrás comenzamos a comprender que Dios ha estado presente más veces de las que imaginábamos. Ha estado guiando, ha estado protegiendo, ha estado abriendo puertas, ha estado cerrando otras, ha estado conectando personas, ha estado preparando oportunidades, ha estado obrando incluso cuando nosotros no lo percibíamos. La Biblia declara en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Observa cuidadosamente lo que dice el versículo. No dice que todas las cosas son buenas, dice que Dios puede hacer que todas las cosas colaboren para bien, incluso las difíciles, incluso las dolorosas, incluso las confusas, incluso aquellas que en su momento no entendemos. Esta verdad transforma nuestra manera de ver las coincidencias, porque dejamos de analizarlas únicamente desde la perspectiva del presente, y comenzamos a confiar en que Dios está escribiendo una historia más grande de la que podemos ver. Una historia donde incluso los detalles aparentemente pequeños pueden tener un propósito. Una historia donde incluso los encuentros inesperados pueden formar parte de un plan. Una historia donde incluso las demoras pueden estar sirviendo a algo mayor. Una historia donde incluso las preguntas sin respuesta pueden tener un papel importante. Y cuando comprendemos esto, algo cambia en nuestro corazón. La ansiedad comienza a disminuir. La necesidad de controlar todo empieza a desaparecer. La desesperación por entender cada detalle pierde fuerza, y en su lugar surge una confianza más profunda. La confianza de saber que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que está ocurriendo. La confianza de saber que su sabiduría es mayor que la nuestra. La confianza de saber que Él ve aquello que nosotros no vemos.
La confianza de saber que mientras nosotros observamos una página, Él ya conoce toda la historia. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes de este tema. Las coincidencias pueden llamar nuestra atención. Las circunstancias pueden despertar nuestra reflexión. Las señales pueden fortalecer nuestra fe. Pero al final, lo que realmente sostiene nuestra vida no es nuestra capacidad para interpretar acontecimientos. Lo que realmente sostiene nuestra vida es la fidelidad inquebrantable de Dios. Y cuando esa verdad se instala profundamente en nuestro corazón, comenzamos a caminar con una paz diferente. Una paz que no depende de entenderlo todo. Una paz que no depende de tener todas las respuestas. Una paz que nace de saber que, incluso cuando no vemos toda la imagen, Dios sigue guiando cada paso de aquellos que confían en Él. Parte 4. Ahora llegamos a un aspecto especialmente importante de este tema, porque muchas personas han cometido errores precisamente en este punto. Hemos hablado de cómo Dios puede utilizar circunstancias para guiarnos, de cómo algunas coincidencias pueden llamar nuestra atención, y de cómo debemos mantener una actitud equilibrada. Pero surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué peligros existen cuando intentamos interpretar las coincidencias sin discernimiento? La respuesta es sencilla, pero profundamente importante. Cuando una persona comienza a buscar mensajes en todo lo que sucede, corre el riesgo de dejar de escuchar a Dios para empezar a escuchar únicamente sus propios deseos. Y esto ocurre con más frecuencia de lo que imaginamos, porque el corazón humano tiene una capacidad extraordinaria para convencerse de aquello que desea creer. Si alguien anhela desesperadamente una respuesta específica, puede empezar a interpretar cualquier detalle como una confirmación. Si alguien desea una oportunidad determinada, puede convertir cualquier coincidencia en una señal. Si alguien quiere tomar una decisión concreta, puede comenzar a ver evidencia a favor de ella en todas partes. Por eso la Biblia insiste tanto en la importancia de la sabiduría. No basta con tener entusiasmo espiritual. No basta con tener buenas intenciones. No basta con querer escuchar a Dios. También necesitamos discernimiento. Necesitamos madurez. Necesitamos prudencia. Necesitamos aprender a diferenciar entre una impresión momentánea y una verdadera dirección divina. Uno de los ejemplos más interesantes de esto aparece en la historia de Gedeón. Muchos creyentes conocen el relato del vellón. Gedeón pidió señales específicas para confirmar lo que Dios le estaba diciendo, y efectivamente recibió respuestas extraordinarias. Sin embargo, existe un detalle que a veces olvidamos. Gedeón estaba viviendo una situación excepcional dentro de un contexto muy particular. Algunas personas leen esa historia y concluyen que deben vivir pidiendo señales constantemente para cada decisión. Pero esa no era la intención principal del relato. La enseñanza más profunda tiene que ver con la paciencia de Dios hacia una persona que estaba luchando con sus dudas y temores. Y aquí encontramos una verdad que puede ayudarnos mucho. Dios comprende nuestras preguntas, comprende nuestras inseguridades, comprende nuestros momentos de incertidumbre, pero su deseo es llevarnos gradualmente hacia una fe más madura. Una fe que no dependa exclusivamente de señales visibles. Una fe que aprenda a confiar en su carácter. Porque existe una gran diferencia entre recibir una señal y depender de señales. La primera puede fortalecer nuestra fe. La segunda puede debilitarla. Cuando una persona depende constantemente de señales, corre el riesgo de volverse espiritualmente inestable. Siempre necesita una nueva confirmación. Siempre necesita una nueva evidencia. Siempre necesita algo más para sentirse segura. Y esa búsqueda nunca termina, porque cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada señal produce la necesidad de otra señal. Cada confirmación da lugar a una nueva incertidumbre. Es un ciclo agotador. Y Dios no desea que vivamos así. Piensa por un momento en cómo funciona una relación saludable. Una amistad profunda no se construye sobre pruebas constantes. No necesitas demostrar tu confianza todos los días mediante experimentos. La confianza crece a través del conocimiento mutuo,
a través de la convivencia, a través del tiempo, a través de experiencias compartidas. Con Dios ocurre algo parecido. Mientras más lo conocemos, más aprendemos a confiar. Y mientras más confiamos, menos dependemos de señales extraordinarias para sentirnos seguros. No porque rechacemos las formas en que Dios puede hablar, sino porque nuestra seguridad ya no está en las señales. Nuestra seguridad está en Él. Esto nos lleva a una reflexión muy profunda. Muchas veces las personas buscan señales porque tienen miedo. Miedo de equivocarse, miedo de tomar una mala decisión, miedo de perder una oportunidad, miedo de sufrir, miedo al futuro. Y esos temores son comprensibles. Todos los seres humanos los experimentamos en algún momento, pero Dios nunca quiso que el miedo dirigiera nuestra vida. La fe no elimina todas las preguntas, la fe no elimina toda incertidumbre, pero sí nos permite avanzar incluso cuando todavía existen preguntas. Y esto es algo que vemos repetidamente en la Biblia. Moisés tuvo preguntas, David tuvo preguntas, Jeremías tuvo preguntas, los discípulos tuvieron preguntas. Incluso después de caminar junto a Jesús, muchas veces seguían sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, continuaron avanzando, continuaron confiando, continuaron obedeciendo, porque entendieron algo fundamental. La ausencia de todas las respuestas no significa la ausencia de Dios. Qué importante es recordar esto, porque vivimos en una época donde muchas personas sienten que necesitan entender absolutamente todo antes de dar un paso. Pero la vida espiritual rara vez funciona de esa manera. Hay momentos en los que Dios nos muestra claridad, y hay momentos en los que nos invita a confiar. Hay momentos en los que la dirección parece evidente, y hay momentos en los que debemos caminar por fe. Hay momentos en los que las coincidencias parecen encajar perfectamente, y hay momentos en los que simplemente seguimos adelante sabiendo que Dios está con nosotros. Ambas experiencias forman parte de la vida cristiana. De hecho, algunos de los periodos de mayor crecimiento espiritual ocurren precisamente cuando no tenemos todas las respuestas, porque es durante esos momentos cuando aprendemos a depender más profundamente de Dios. Pensemos en los israelitas durante su travesía por el desierto. Muchas veces no entendían el camino, muchas veces no comprendían por qué Dios los llevaba por determinadas rutas, muchas veces no veían la lógica detrás de ciertos acontecimientos. Pero Dios seguía guiándolos, incluso cuando ellos no entendían, incluso cuando estaban confundidos, incluso cuando tenían dudas. Y esto debería darnos una gran tranquilidad, porque significa que nuestra capacidad para interpretar perfectamente cada coincidencia no es lo que determina el éxito de nuestro caminar con Dios. Si así fuera, todos estaríamos en problemas. La buena noticia es que Dios es mucho más grande que nuestros errores, mucho más grande que nuestras dudas, mucho más grande que nuestras interpretaciones imperfectas. Él sigue guiando a sus hijos, incluso cuando todavía están aprendiendo. Él sigue enseñando incluso cuando todavía no comprenden todo. Él sigue obrando incluso cuando todavía no pueden ver el cuadro completo. Y aquí aparece otra lección fundamental. No todas las coincidencias tienen que ser interpretadas. Esta idea puede parecer extraña al principio, pero es extremadamente importante. Hay personas que sienten la necesidad de encontrar significado en absolutamente todo. Si algo inesperado ocurre, buscan una explicación inmediata. Si una conversación llama su atención, intentan descifrar cada palabra. Si aparece una circunstancia inusual, comienzan a analizar cada detalle. Pero muchas veces la mejor respuesta no es interpretar. La mejor respuesta es observar, esperar, orar y continuar caminando con Dios. Porque no todo acontecimiento tiene la intención de convertirse en una revelación especial. Algunas cosas simplemente forman parte de la vida, y reconocer esto también es una señal de madurez espiritual. La madurez no consiste en convertir cada detalle en un misterio. La madurez consiste en saber cuándo prestar atención y cuándo simplemente seguir confiando.
Y aquí encontramos una característica interesante de las verdaderas direcciones de Dios. Con frecuencia, cuando Dios realmente desea enfatizar algo importante, no depende de una sola coincidencia aislada. La confirmación suele llegar de diferentes maneras. La dirección suele fortalecerse con el tiempo. La claridad suele aumentar gradualmente. No porque Dios quiera hacernos esperar innecesariamente, sino porque está construyendo una convicción sólida, una convicción que no dependa únicamente de una emoción pasajera, una convicción que permanezca firme incluso cuando las circunstancias cambien, porque las emociones cambian, las impresiones cambian, los estados de ánimo cambian, pero las convicciones profundas permanecen. Y Dios trabaja precisamente en ese nivel. No busca producir entusiasmo momentáneo. Busca formar una fe estable, una fe madura, una fe capaz de permanecer firme tanto en los momentos de claridad como en los momentos de incertidumbre. Ahora bien, existe otra razón por la que debemos ser prudentes al interpretar coincidencias. El enemigo de nuestras almas también sabe cómo utilizar la confusión. La Biblia nos advierte repetidamente acerca del engaño espiritual. Nos enseña que no todo lo que parece espiritual proviene necesariamente de Dios. Por eso necesitamos discernimiento. Por eso necesitamos permanecer arraigados en la palabra. Por eso necesitamos evaluar todo a la luz de las Escrituras. Una coincidencia jamás tendrá más autoridad que la palabra de Dios. Una impresión jamás tendrá más autoridad que la palabra de Dios. Una experiencia jamás tendrá más autoridad que la palabra de Dios. La Biblia sigue siendo nuestro fundamento, y cuando mantenemos esa prioridad clara, evitamos muchos errores, porque entonces las coincidencias dejan de ser nuestra brújula principal. Se convierten simplemente en elementos complementarios dentro de una relación mucho más profunda con Dios. Y eso cambia todo, porque ya no vivimos persiguiendo señales, vivimos buscando a Dios. Ya no vivimos obsesionados con descifrar cada detalle. Vivimos cultivando nuestra comunión con Él. Ya no dependemos de acontecimientos extraordinarios para mantener nuestra fe. Dependemos de su carácter, de sus promesas y de su presencia. Y cuando llegamos a ese punto, comenzamos a experimentar algo maravilloso: la paz. Una paz que no depende de interpretar correctamente cada coincidencia. Una paz que no depende de tener todas las respuestas. Una paz que nace de saber que el mismo Dios que gobierna el universo también está cuidando cada aspecto de nuestra vida. El mismo Dios que dirige la historia también dirige nuestros pasos. El mismo Dios que conoce el futuro también conoce nuestras necesidades. Y si Él realmente desea mostrarnos algo importante, sabe perfectamente cómo hacerlo. De una manera clara, de una manera amorosa y en el momento adecuado. Por eso no necesitamos vivir con ansiedad intentando descifrar cada acontecimiento. Podemos descansar, podemos confiar, podemos avanzar, sabiendo que, más allá de todas las coincidencias que encontremos en el camino, la verdadera seguridad siempre estará en las manos fieles de Dios. Parte 5. Después de haber hablado sobre la importancia del discernimiento y sobre los peligros de interpretar cada detalle como una señal divina, es momento de explorar algo profundamente hermoso: las ocasiones en las que Dios parece acomodar circunstancias de una manera tan precisa que resulta imposible no detenerse a reflexionar. Todos los creyentes que han caminado con Dios durante cierto tiempo suelen tener al menos una historia así. Una historia que comenzó como un día normal, una situación común, una decisión cotidiana, y que terminó convirtiéndose en uno de esos recuerdos que permanecen grabados en el corazón durante años. No porque haya ocurrido algo espectacular, no porque el cielo se haya abierto visiblemente, no porque haya aparecido un milagro imposible de ignorar, sino porque al mirar atrás, la persona descubrió que Dios había estado obrando en silencio durante todo el tiempo. Y aquí encontramos una de las características más fascinantes de la forma en que Dios trabaja. Muchas veces, su presencia se vuelve más evidente
cuando observamos el camino recorrido que cuando estamos atravesándolo. Mientras caminamos solemos ver fragmentos, pero cuando miramos atrás vemos conexiones. Mientras avanzamos solemos ver preguntas, pero cuando observamos el pasado vemos respuestas. Mientras vivimos las circunstancias parecen aisladas, pero cuando pasa el tiempo descubrimos que estaban unidas por un propósito mayor. Esta realidad aparece constantemente en la Biblia. Tomemos como ejemplo la historia de Ruth. A primera vista parece una historia sencilla, una mujer que atraviesa circunstancias difíciles, una viuda que enfrenta incertidumbre, una extranjera que intenta sobrevivir en una tierra que no era la suya. Pero entonces ocurre algo que el relato presenta de una manera muy interesante. La Biblia dice que Ruth fue a recoger espigas y sucedió que llegó precisamente al campo de Buz. Observa la expresión, sucedió. Desde una perspectiva humana parece casualidad, parece una coincidencia, parece uno de esos acontecimientos cotidianos que ocurren todos los días. Sin embargo, quienes conocemos el resto de la historia, entendemos que aquello no era simplemente una casualidad. Dios estaba guiando acontecimientos que Ruth todavía no podía comprender. Lo que parecía un encuentro ordinario terminó teniendo consecuencias extraordinarias. Y aquí encontramos una lección muy poderosa. Hay momentos en los que Dios está obrando detrás de circunstancias aparentemente normales, no siempre mediante eventos sobrenaturales, no siempre mediante manifestaciones espectaculares, muchas veces mediante acontecimientos sencillos que solo revelan su importancia con el paso del tiempo. Esto debería cambiar nuestra manera de observar la vida, porque vivimos en una cultura que constantemente busca lo extraordinario. Las personas quieren experiencias impactantes, quieren acontecimientos sorprendentes, quieren historias impresionantes, pero Dios frecuentemente trabaja en lo cotidiano, en conversaciones aparentemente simples, en encuentros inesperados, en oportunidades que parecen pequeñas, en decisiones que parecen insignificantes, en puertas que se abren silenciosamente, en cambios que al principio apenas notamos. Y precisamente por eso tantas personas pasan por alto su obra, porque esperan algo demasiado espectacular, esperan algo tan evidente que no deje lugar a dudas. Mientras tanto, Dios está obrando en los detalles. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Cuántas personas importantes conociste de maneras completamente inesperadas? ¿Cuántas oportunidades llegaron cuando menos las esperabas? ¿Cuántas veces una conversación aparentemente sencilla terminó influyendo profundamente en tu futuro? ¿Cuántas veces un cambio de planes terminó conduciéndote hacia algo mejor? ¿Cuántas veces una demora que te frustró terminó protegiéndote de algo que no podías ver? Si somos honestos, probablemente todos podríamos recordar numerosos ejemplos. Y esto no significa que cada acontecimiento haya sido necesariamente una señal especial, pero sí nos recuerda una verdad importante. Dios está mucho más involucrado en nuestra vida de lo que solemos imaginar. A veces pensamos que Dios solo interviene en grandes momentos, cuando ocurre una crisis, cuando enfrentamos una emergencia, cuando necesitamos un milagro. Pero la Biblia presenta una imagen diferente. Nos muestra a un Dios interesado incluso en los detalles más pequeños. Jesús habló de un Padre Celestial que conoce incluso el número de cabellos de nuestra cabeza. Esa imagen es extraordinaria, porque revela un nivel de atención y cuidado que va mucho más allá de lo que normalmente imaginamos. Si Dios presta atención a detalles tan pequeños, ¿cuánto más estará atento a las circunstancias importantes de nuestra vida? ¿Cuánto más estará interesado en nuestro crecimiento? ¿Cuánto más estará involucrado en nuestro camino? Y aquí llegamos a una verdad que puede transformar completamente nuestra perspectiva. Las coincidencias más significativas no siempre tienen que ver con información. Muchas veces tienen que ver con confirmación. Esto es algo que vale la pena entender profundamente. Hay ocasiones en las que ya sabemos lo que debemos hacer. En realidad,
El problema no es la falta de dirección. El problema es el miedo. Sabemos cuál es el paso correcto. Sabemos cuál es la decisión adecuada. Sabemos cuál es el principio bíblico que debemos seguir. Pero sentimos temor, sentimos incertidumbre, sentimos dudas. Y entonces, en medio de esa situación, Dios permite ciertas circunstancias que fortalecen nuestro corazón, no necesariamente para darnos nueva información, sino para recordarnos que no estamos solos. Esto ocurre frecuentemente. Una conversación llega en el momento exacto. Un versículo aparece justo cuando lo necesitábamos. Una palabra de ánimo llega durante una temporada difícil. Un encuentro inesperado fortalece nuestra fe. Y de repente sentimos que Dios nos está recordando algo importante. Sigo contigo, no te he abandonado, continúa avanzando, confía en mí. Estos momentos son profundamente valiosos, no porque sustituyan nuestra fe, sino porque la fortalecen, no porque reemplacen la palabra de Dios, sino porque nos ayudan a recordar las verdades que ya conocemos. Y aquí encontramos una diferencia fundamental. Las coincidencias saludables nos acercan más a Dios. Las interpretaciones equivocadas nos acercan más a la ansiedad. Observa cuidadosamente esa diferencia. Cuando una coincidencia realmente produce fruto espiritual, suele generar paz, suele producir gratitud, suele fortalecer la confianza, suele acercarnos a Dios, suele inspirarnos a orar, suele motivarnos a depender más de Él. En cambio, cuando comenzamos a obsesionarnos con señales, normalmente ocurre lo contrario. Aumenta la ansiedad, aumenta la confusión, aumenta la dependencia de circunstancias externas, aumenta el temor a equivocarnos. Por eso debemos evaluar no solo el acontecimiento, sino también el efecto que produce en nuestro corazón. Jesús enseñó que los árboles se conocen por sus frutos. Y este principio también puede ayudarnos aquí. ¿Qué fruto está produciendo esta interpretación? ¿Más paz o más ansiedad? ¿Más confianza o más miedo? ¿Más cercanía con Dios o más obsesión con las señales? Las respuestas a estas preguntas suelen revelar mucho. Ahora bien, existe otro aspecto fascinante. Muchas veces las coincidencias que parecen más significativas son aquellas que involucran tiempos que nosotros jamás habríamos podido coordinar. Y esto aparece una y otra vez en la Biblia. Dios tiene una relación especial con los tiempos, no solo con los acontecimientos, también con los momentos, con los procesos, con las temporadas, con las oportunidades, con los encuentros. Hay ocasiones en las que algo sucede exactamente cuando debe suceder, ni antes, ni después. Y solo con el paso del tiempo comprendemos por qué. José tuvo que esperar años, David tuvo que esperar años, Abraham tuvo que esperar años, Moisés tuvo que esperar años. Incluso muchas promesas bíblicas atravesaron largos periodos de espera antes de cumplirse. Esto nos enseña algo muy importante. No basta con que ocurra lo correcto, también debe ocurrir en el momento correcto. Y muchas veces las coincidencias que más impactan nuestra vida están relacionadas precisamente con el tiempo perfecto de Dios, con personas que llegan cuando las necesitamos, con oportunidades que aparecen cuando estamos preparados, con respuestas que llegan cuando podemos comprenderlas, con puertas que se abren cuando realmente estamos listos para atravesarlas. Mirando hacia atrás, muchas personas descubren que aquello que consideraban un retraso era en realidad preparación. Aquello que consideraban una pérdida era protección. Aquello que consideraban una decepción era redirección. Y aquello que consideraban una coincidencia era parte de una historia mucho más grande. Por eso es tan importante aprender a confiar incluso cuando todavía no entendemos todo. Porque la mayor parte de la obra de Dios ocurre fuera de nuestro campo de visión. Nosotros vemos el presente, Él ve el futuro. Nosotros vemos una página, Él ve el libro completo. Nosotros vemos una pieza, Él ve el rompecabezas entero. Y esa diferencia debería producir humildad, porque nos recuerda que nuestra comprensión siempre será limitada, pero su sabiduría jamás lo será. Cuando aceptamos esta verdad,
dejamos de exigir respuestas inmediatas para cada acontecimiento. Dejamos de intentar controlar cada detalle. Dejamos de obsesionarnos con interpretar cada coincidencia y comenzamos a vivir con una confianza más profunda. Una confianza que reconoce que Dios sigue obrando incluso cuando no entendemos completamente cómo lo está haciendo. Una confianza que reconoce que su mano puede estar guiando circunstancias que todavía no comprendemos. Una confianza que reconoce que muchos de los acontecimientos aparentemente pequeños de hoy podrían convertirse en las grandes respuestas que entenderemos mañana. Y quizá esa sea una de las lecciones más hermosas de todo este tema. Las coincidencias pueden llamar nuestra atención, pueden despertar nuestra reflexión, pueden fortalecer nuestra fe, pero por encima de todo, pueden recordarnos que servimos a un Dios que sigue actuando en la historia de sus hijos, un Dios que sigue guiando, un Dios que sigue cuidando, un Dios que sigue abriendo caminos, un Dios que sigue obrando detrás de escenas y un Dios que muchas veces está haciendo mucho más de lo que somos capaces de ver en este momento.